Efesios capítulo 5, donde enfocaremos nuestra atención a una verdad que en este pasaje se nos enseña, una verdad fundamental en la vida del cristiano. Me estoy refiriendo a la doctrina de la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, esta segunda parte de la epístola de Efesios, nos encontramos en la sección práctica de la epístola. La epístola, como es común en los escritos del apóstol Pablo, se divide en dos partes, una sección doctrinal, una sección también práctica. En esta epístola de Efesios, los primeros 3 capítulos nos hablan de quién es un cristiano, y en la segunda parte, o los capítulos del 4 al 6, cómo un cristiano se comporta a la luz de lo que él es. Quisiera comenzar con el versículo 17 hasta el 19, donde el apóstol continúa en este tema de cómo se comporta un cristiano, y quisiera una vez recordarles a ustedes, hacerles recordar una vez más que la conducta de un creyente no se basa en una serie de leyes o ritos religiosos. La conducta de un creyente se basa en el hecho de que él ha sido transformado. Hemos sido cambiados por el Señor, transformados por Él, y a la luz de esta transformación es que ahora sí nos comportamos. Hemos sido salvados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero el versículo 10 del capítulo 2 nos dice que hemos sido salvados para buenas obras. Nuestra conducta cristiana se basa en el hecho de que hemos sido transformados por el Señor. Ahora sí tenemos la capacidad y el poder para comportarnos de acuerdo a la vocación de la cual Él nos llamó. Lo que nos dice el capítulo 4:1. Yo pues, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora sí, vamos a dar lectura a los versículos del 17 del capítulo 5 hasta el versículo 20. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es interesante que esto está dirigido a creyentes. Es posible ser un creyente y es posible ser insensato, a pesar de que somos del Señor. Por eso dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, o llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos en el pasado, cuando estábamos estudiando este pasaje, el andar en el Espíritu, o ser lleno del Espíritu, no se refiere a una experiencia extática, una experiencia extraordinaria, sino que se refiere a simplemente vivir momento a momento consciente de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Existe un pasaje paralelo a este en el Nuevo Testamento, es la carta de Pablo a los Colosenses, donde leemos una expresión o una exhortación similar. Dice el versículo 16 del capítulo 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, y escuche, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay una similitud entre ambas exhortaciones. En el primer pasaje de Efesios 5:18, Pablo nos exhorta a andar llenos del Espíritu, y en su paralelo, o el pasaje correspondiente en Colosenses, nos dice andar llenos de la palabra de Cristo. La palabra de Dios mora en abundancia, dice, en vuestros corazones. Entonces, notamos que
Las exhortaciones son distintas, sin embargo, los resultados son los mismos. Andar lleno del Espíritu es equivalente a andar lleno de la palabra del Señor Jesús, o la palabra de Dios. Entonces, no es una experiencia extática o mística en la cual somos dominados por alguna experiencia dramática, espectacular, como algunas personas nos enseñan, sino que se refiere a vivir conscientemente en obediencia a la palabra de Cristo, momento a momento. Dios está interesado en que vivamos bajo el control de su Espíritu continuamente. Ahora, en este momento, Dios no está muy interesado en nuestro pasado. Dios no está interesado ni siquiera en nuestro futuro. Él está interesado en que ahora, en este momento, vivamos delante de su presencia llenos del Espíritu. En otras palabras, en obediencia a Cristo Jesús. 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo nos dice que debemos enfocarnos en la persona del Señor Jesús en nuestro caminar. Y en la medida que hacemos esto, nos enseña el apóstol que somos transformados a su imagen por su Espíritu. Escuchen las palabras del apóstol en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, contemplando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Noten que dice Pablo que estamos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Dónde es que nosotros podemos hoy observar y contemplar y examinar la gloria del Señor? No lo tenemos presente físicamente delante de nosotros. La única forma de contemplar y observar la gloria del Señor se encuentra en su palabra. Es la única manera de contemplar su gloria. La vida cristiana, por definición, entonces, es una vida que se asemeja a Cristo Jesús. Somos llamados cristianos y para eso fuimos predestinados, para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta final. Algún día, saben ustedes, cada uno de nosotros, que somos del Señor, seremos transformados conformes a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen del Señor Jesús. Algún día seremos tal como Él es, porque le veremos cara a cara. En aquel momento le veremos y en ese momento seremos transformados, ya sea por medio de la muerte o por medio de cuando Él venga por segunda vez y seamos elevados con Él. La única forma de ser progresivamente conformados a la imagen del Señor Jesús es por la llenura del Espíritu Santo, como también vimos, permitiendo que su palabra abunde en nosotros. En este texto observamos tres cosas. En primer lugar, observamos un contraste. El versículo 18, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo subraya un contraste en cuanto al método que los paganos de esa época utilizaban, según ellos, para experimentar una comunión y relación íntima con sus dioses. ¿Cómo lo hacían? Por medio de la intoxicación alcohólica. Ellos pensaban que la forma de acercarse a los dioses era por medio de la intoxicación, emborrachándose, y de esa manera entraban en una experiencia extática, dramática, emocional y espiritual que los llevaba a una intimidad con sus dioses. Eso es lo que ellos creían. Bueno, y Pablo está diciendo, eso es lo que los paganos hacen, pero la forma en que el creyente vive en comunión con el Señor Jesús no es por medio de la intoxicación alcohólica, sino que es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y ese es el contraste. En segundo lugar, en este corto pasaje, tenemos también un mandamiento que se encuentra en este versículo. Sed llenos del Espíritu. Esa no es una opción, esa no es algo que si nos gusta o nos place lo hacemos, sino que es un mandamiento. Por supuesto, es un mandamiento, es un imperativo continuo, es un imperativo presente que dice, sed continuamente llenos del Espíritu. No es algo que hacemos una vez y nos dura el resto de nuestro caminar con Dios. Qué lindo sería, ¿no es cierto? Que solamente una vez y ya desde ese momento en adelante vivimos llenos del Espíritu, sino que es algo que cada momento, cada día debemos experimentar.
someternos al Espíritu en cada decisión y paso que demos. Demanda conocer la palabra de Dios, por supuesto, y ser obediente a la palabra de Dios y estar alerta. En tercer lugar, ahora vamos a ver las consecuencias de ser llenos del Espíritu. El contraste, el mandamiento y ahora las consecuencias. ¿Cómo es que sabemos que estamos llenos del Espíritu? ¿Qué resultados podemos esperar cuando vivimos llenos del Espíritu? Bueno, en realidad todo lo que se describe en el resto de esta epístola son las consecuencias de ser llenos del Espíritu. Pero vamos a subrayar 3 consecuencias en este pasaje que el apóstol específicamente menciona. En el versículo 19 nos habla de cantar, en el versículo 20 nos habla de dar gracias, y en el versículo 21 nos habla de estar sometidos unos a otros. Pero lo primero que notamos en el versículo 19 es que una vida llena del Espíritu produce una canción. Fíjense lo que dice ahí. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta es una consecuencia personal. Es algo que ocurre en nosotros, en nuestra persona. Dar gracias es algo que damos a Dios. Y finalmente en el versículo 21 nos habla de la sumisión, que es una actitud que debemos tener el uno para con el otro. Pero noten que la primera consecuencia es una expresión de gozo personal. Se expresa a través del canto. Esta expresión sucede en el hombre y la mujer que han sido redimidos por el Espíritu Santo. Se manifiesta a través de un nuevo canto. Leímos eso en el Salmo 40, un nuevo canto. Hay música en el alma de un cristiano que vive en el Espíritu. Por supuesto no nos estamos refiriendo a sonidos, nos estamos refiriendo a la actitud de alabanza, de gozo que existe en el alma de una persona que ha sido redimida. Una persona que ha sido redimida y transformada por el Señor canta. No importa si ella sabe o no sabe cantar. ¿Ven? Hay esperanza para algunos de ustedes. No es requisito que usted sepa cantar y seguir el tono de una canción para expresar alabanza al Señor. Qué lindo, ¿no? Ay, hermano, gracias por esa palabra de ánimo. Alguno dirá. Recuerdo, y creo que se los mencioné hace un tiempo, un hermano muy querido, cuando yo tenía unos 18, 19 años, en la iglesia donde mi padre era pastor. Este hermano se llamaba el hermano Favarés. Todo el mundo lo conocía por eso, esa forma, esa manera. Hablábamos de él como el hermano Favarés. Y por supuesto era un anciano que siempre vivía con una canción en sus labios y en su corazón. Siempre quería cantar, siempre cantaba. Recuerdo que comenzaba los estudios bíblicos a menudo y decía, hermanos, ahora cantemos para la gloria de nuestro Señor. Por supuesto, él no sabía cantar, le gustaba así el estilo medio mariachi porque era mexicano, pero no podía cantar. Y el corito favorito de él era, alabaré, alabaré, alabaré. ¿Se acuerdan ustedes? Alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor y nos envolvía en la alabanza. Desentonaba que era un contento. Pero nos hablaba y de su corazón y su boca fluían gozo en el Señor. Bueno, eso me impresionó mucho a través del tiempo que le conocí. Y este querido hermano falleció, su último día sobre esta tierra fue en la iglesia. Saliendo ya del servicio, caminando a su automóvil, se desplomó, tuvo un ataque al corazón y pasó a la presencia del Señor. Era un hombre agradecido, era un hombre que alababa al Señor, era un hombre en el cual se observaba su misión, pero por sobre todas las cosas había un canto en su vida. Era la expresión de alguien que había sido redimido y a través de ese canto expresaba al Señor su gratitud. Definitivamente este hombre, a pesar de no poder cantar, demostraba la llenura del Espíritu en su vida. ¿Ven? La plenitud. Había una melodía constante en su corazón. También les hablé de
Este otro anciano que acabo de ver en España ahora, su nombre es el tío Pepe, es el tío abuelo de Loida, y una de las cosas que me llamó la atención de este tío Pepe, como así le llaman, es que durante mi estadía ya en la casa de los Corral hace un año o más, me levantaba a las mañanas y yo escuchaba estos sonidos. Algo así, ¿no? Entonces le pregunté a Manuel, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué pasa? No, es el tío Pepe. Bueno, ¿y qué está haciendo el tío Pepe? Está cantando, y la forma que él alababa al Señor era, tomaba las palabras de un salmo y le ponía música al salmo, según él. Y cantaba el salmo, en lugar de simplemente leerlo, lo cantaba y lo expresaba al Señor. Y me dice Billy que eso es lo que él hacía en su villa, allí en una villa muy recóndita del oeste de la provincia de León, pegado con Galicia. Dice que todas las personas que vivían en esa villa lo conocían por aquel que cantaba al Señor, aquel que cantaba salmos. Bueno, en su forma simple y humilde, él expresaba el gozo de su corazón a través de este canto. Lo que estamos viendo acá es que una persona llena del Espíritu es una persona que alaba al Señor, canta al Señor. En todo el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel cantaba al Señor. Bueno, qué precioso es poder cantar al Señor y expresar a través de nuestros corazones estos salmos de alabanza a Él. Había un canto en la vida de este hermano Favarés, hay un canto en la vida de este viejito tío Pepe, que lo vi otra vez, tiene 88 años ahora. Es una canción distinta a los cantos del mundo, es una melodía que no tiene comparación con lo que el mundo produce. Estaba prestando mucha atención mientras cantábamos a las palabras de los himnos que expresamos. Qué distinto es lo que nosotros expresamos como creyentes a lo que el mundo produce en su música y en sus palabras. Esta canción es característica de aquellos que han sido redimidos solamente. Es una canción de los que han sido salvados. El Salmo 33:1 nos dice, cantad de júbilo al Señor, o cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los justos la alabanza. ¿Ven? Cantad al Señor. ¿Y cuánto de los salmos? Simplemente es una expresión de alabanza y canto a Dios por haber sido redimidos, ¿no es cierto? El Salmo 96 dice, por ejemplo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día las buenas nuevas de su salvación. Cuando Israel fue rescatado de Egipto, ¿se acuerdan? En Éxodo capítulo 15, del 1 al 18, lo primero que Israel hizo es cantar un himno de alabanza por la redención que habían experimentado. Habían sido redimidos, rescatados de su esclavitud en Egipto. En todo el Antiguo Testamento, en numerosas oraciones, encontramos que el pueblo de Dios expresó cantos y música al Dios de su salvación. Aún en momentos tristes, a veces los creyentes se han distinguido por expresar cantos al Señor. Ustedes recuerdan la experiencia de Pablo y Silas allá en la cárcel. Habían sido azotados, nos dice el versículo, por ejemplo, de Hechos 16, versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Como si fueran criminales de temer. Y fíjense la reacción, pero a medianoche, algo muy insólito sucede. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Se imaginan? Y los presos los oían. Solamente un redimido del Señor, alguien que ha sido transformado por Él, puede cantar en medio de una situación difícil como esta. ¿Se acuerdan que lo primero que el Señor hizo con sus discípulos después de haber acabado la cena, la última cena con ellos? ¿Qué dice? Nos dice Mateo 26:30, y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos.
el pueblo de Dios, los redimidos del Señor, siempre cantan. Esa es una característica del pueblo de Dios. He tenido oportunidad en estos días de viajar a través de varios lugares de España, y otra vez, una característica del pueblo de Dios es cantar, expresar alabanza a Dios. Continuamente. Nos dice en Apocalipsis 5:9 que ya al final de la historia, 5:9 de Apocalipsis lee: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Una canción de alabanza al Señor Jesús por la salvación que habían recibido de Él. Apocalipsis 14:3 también nos dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, etc. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí otra expresión de cántico por medio de los redimidos. Escuche, la Biblia siempre presenta la música y los cantos como la expresión de los redimidos. Dios es el creador de la música, ¿saben? Dios creó la música. Dios ama la música y pone música en el corazón de los suyos. Y una característica de un creyente que ha perdido su gozo por el pecado es que pierde la canción, pierde su deseo de cantar. Ahora, regresando a Efesios 5:19, Pablo nos habla de la manifestación del Espíritu y nos enseña entre quién expresamos ese canto, de a dónde proviene ese canto y cómo es que cantamos y finalmente a quién cantamos. En primer lugar, ¿entre quiénes cantamos? Noten lo siguiente: en la Biblia los creyentes cantan en medio de la comunión de los creyentes. Siempre. En ningún momento vemos en las Escrituras, y esto es importante, que la música tuvo la intención de ser usada evangelísticamente. La música siempre es la expresión de los redimidos en el contexto de los redimidos. Sin duda Dios puede usar la música y los himnos, por medio de ellos crear un ambiente propicio para presentar el mensaje de Jesucristo. No hay duda de eso. Pero fundamentalmente la música en la Escritura es la expresión de los santos entre aquellos que han sido redimidos. Siempre. Puede ser que la música sea usada para atraer a la gente, pero en última instancia el mensaje del Evangelio debe ser predicado. Tiene que ser proclamado. Hay muchas bandas y orquestas y coros que, según ellos, tienen la intención de ser usados evangelísticamente. Bueno, no vamos a estar en contra de ese esfuerzo, pero fundamentalmente el evangelismo se lleva a cabo por medio de predicadores de la palabra. Por eso, tan claramente nos enseña Romanos 10, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay sustituto. Fíjense el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ven? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El Señor siempre envía predicadores, proclamadores de su palabra para alcanzar a la gente con el Evangelio. Primordialmente entonces los santos cantan en la congregación y comunión con otros santos. Los himnos de la fe no son para los inconversos. La gente sin Dios no entiende lo que cantamos porque ellos no tienen el Espíritu de Dios residiendo en sus corazones. Claramente nos enseña 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre sin Dios no entiende las cosas de Dios. El hombre sin Dios no entiende los cánticos que son elevados a Dios por su pueblo. Es triste cuando la iglesia no canta. Y por 1500 años,
después del primer siglo, la Iglesia no cantó hasta la Reforma. A partir de la Reforma, ahora sí, la Iglesia comienza a cantar de nuevo. Los reformadores se encuentran entre los autores más sobresalientes de himnos en la historia de toda la Iglesia cristiana. Lutero, creo que escribió, bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero fueron cientos de himnos. Y el himno favorito mío es Castillo fuerte es nuestro Dios, escrito por Martín Lutero. Donde el Evangelio se predica fielmente y se conoce, la himnología se manifiesta. El canto de la Iglesia se manifiesta. Los cantos de alabanza son primordiales entonces en la adoración. Entonces, ¿entre quiénes cantamos? Entre los santos. Ahora, ¿dónde se origina el canto? Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Nuestro canto procede entonces del corazón. Si la melodía no está en el corazón, no podemos cantar. Ahora, hay momentos, ¿no es cierto?, que todo creyente pasa por periodos o épocas de tristeza, y es difícil cantar. Y la Biblia lo reconoce. Más, nos dice, por ejemplo, el Salmo 137, que el pueblo de Israel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, expresó lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Miren, se acabó el canto. Colgaron las arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y la respuesta es: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Ven? El pueblo estaba triste. Hay momentos de tristeza. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempo de estar alegre y hay tiempo de estar triste, nos enseña la palabra del Señor también. Todo cristiano, ¿no es cierto?, experimenta momentos de tristeza, cuando es difícil cantar. Aunque aún en estos momentos podemos dar gracias a Dios. Pero hay momentos de tristeza. Es imposible cantar a Dios entonces si el corazón no está involucrado. Ese es el punto. Y ya dijimos que entre las razones por las cuales un creyente no puede cantar es cuando, por ejemplo, hay pecado en su vida y no ha confesado ese pecado. Amargura se arraiga en el alma. Ustedes recuerdan la expresión del Salmo 51, que es una expresión de confesión a Dios por el pecado cometido. Este es el rey David, donde él dice: restaura a mí el gozo de tu salvación. No había gozo en él. Su canto se había marchitado porque había pecado en su vida. Si estamos enojados con alguien o aún con Dios, no podemos cantar. Aunque cantemos con los labios, el corazón no está involucrado y Dios no escucha ni se agrada de ese canto. Si no conoces a Dios, no puedes cantar a Dios. Si le conoces pero has permitido que tu corazón se contamine por el pecado, tampoco puedes cantar a Dios. Es hipócrita cantar a Dios cuando hay pecado en el corazón. Un hijo de Dios que venga a reunirse con sus hermanos y su corazón está de alguna manera contaminado, no debe cantar, puesto que su canto es una hipocresía, es algo que Dios no acepta, que Dios no escucha. Por ejemplo, en Amós, capítulo 5, leemos estas palabras del profeta en el versículo 21, donde el Señor dice lo siguiente: aborrezco y desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas. Esta es la reacción del Señor ante aquellos que le cantan
con un corazón que no está ahí, con un corazón contaminado, con un corazón sucio. Dios no lo acepta, lo rechaza. ¿Quieres tener gozo en tu corazón y cantar con alegría al Señor? Bueno, si hay pecado en tu vida, lo debes confesar. Debes hacer como el rey David. Señor, confieso mi pecado. Restáurame el gozo de mi salvación. Dame un nuevo cántico. Restaura a mí la alegría que yo tenía antes de haber caído en esta condición en la que me encuentro. ¿Y saben qué? Todo creyente pasa por esos momentos. Entonces vemos que Dios exalta el canto, que es la consecuencia de un corazón de comunión con Él. Este canto y esta música es muy distinta, como dijimos, al canto y la música del mundo, porque el autor de nuestro canto es Dios mismo. Dios es el autor del canto. La música del mundo refleja, escuche bien, el estándar y los valores del mundo, del cual nos dice 1 Juan 5:19 que sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder ¿de quién? Del maligno. En general el mundo produce música que revela a quién ellos pertenecen. Si el mundo está bajo el control del maligno, aquellos que pertenecen al mundo van a reflejar de alguna manera los valores de ese contexto, de ese mundo. Mucho de la música del mundo, ritmo, contenido, son expresiones radicalmente opuestas a la persona y voluntad de Dios. Sin entrar en detalles, el rock, en general, particularmente lo que se llama en inglés hard rock, o acid rock, o lo que hoy se escucha, no sé ni siquiera por qué le llaman música a eso, pero rap. Bueno, despliegan y expresan filosofías antibíblicas. Promueven rebelión contra la autoridad, sadomasoquismo, inmoralidad, violencia, perversión sexual, drogas, homicidio, suicidio y ocultismo. Eso es lo que mucho de esta música promueve. ¿Y notan que es totalmente opuesto a lo que Dios inspira y mueve en el corazón de aquellos que componen su música? Qué interesante, ¿no es cierto? Que si Dios establece algo como verdadero, Satanás trata de poner ahí algo que acompañe, pero que es una falsificación de lo verdadero. Siempre Satanás imita. Ted Nugent, y ustedes aquellos que somos de hace varios años, yo me acuerdo de este Ted Nugent, un rock and rollero de hace varios años, y vive todavía. Lo vi en una entrevista de televisión hace poco. Decía, el rock es medio perfecto y animal para liberar nuestros instintos de violencia. Él compone rock y lo hace justamente eso, para liberar sus instintos de violencia. Otro rock and rollero de la famosa banda Kiss, ustedes saben de esa. Kiss. Knights in the service of Satan. Quiere decir, los caballeros al servicio de Satanás. Esas son las siglas Kiss. Imagínense lo que van a producir estos sinvergüenzas. Decía este tipo, yo me siento que soy perverso, creo en el diablo así como creo en Dios. Tú puedes usar a cada uno para lograr distintos propósitos. Bueno, no toda la música del mundo expresa los mismos principios diabólicos que muchos de estos grupos expresan, pero toda música del mundo está influenciada o afectada directa o indirectamente por el príncipe del mundo. Tiene que ser así. La música, escuche bien, siempre expresa los deseos y pasiones del corazón. Un hombre sin Dios compone música guiada por su corazón inconverso. No necesariamente tan diabólico y horrible como lo que acabo de expresar que estos músicos expresan. Sin embargo, un hijo de Dios lleno del Espíritu compone música y cantos que expresan los deseos y añoranzas de un corazón redimido. Por eso estaba prestando atención a las palabras de los himnos que cantábamos hoy. Escuchen esos himnos.
Pongan atención a esas palabras y vean ustedes si no son los deseos y añoranzas de un corazón redimido. Dios ha creado un universo que se distingue por armonía y se distingue por orden, ¿no es cierto? La música cristiana debe también poseer esas características. La música que se distingue por ruido ensordecedor, en otras palabras, disonancia, caos, que nos lleva a impulsos bajos, que borra o elimina el intelecto completamente, no puede ser de Dios. Algunos de sus hijos, teenagers, escuchan esta porquería. No quiero echarles culpabilidad sobre sus hombros, pero deben prestar atención a lo que los chicos están escuchando. Y si ustedes son padres creyentes, animarles a poner atención en lo que escuchan. Porque definitivamente mucho de lo que escuchan es opuesto a Dios. Pablo en 1 Corintios 14:40 nos dice, hágase todo decentemente y con orden. Recuerdan, es importante que cuando escuchamos música y ponemos atención a las palabras, que recordemos esta afirmación tan clara de la Escritura. Dios es Dios de orden, no de caos. Aún como cristianos, así como los corintios lo hicieron, podemos caer en la trampa de envolvernos en actividades y, en el caso de nuestra discusión, música y expresiones musicales que no necesariamente reflejen los atributos de Dios. Una de las cosas que a mí y lo puedo decir, y ustedes sin duda van a decir amén a lo que voy a expresar, lo lindo de la música en medio nuestro, en esta congregación, es que afirma y apoya y refleja los atributos de Dios. ¿No es cierto? La música que escuchamos en nuestros conciertos preciosos que tenemos 2 veces al año expresa justamente eso. Tiene que reflejar a Dios y sus atributos. Hay muchos grupos musicales evangélicos que he visto y he escuchado, y a través cuando uno viaja, particularmente en estos viajes que a veces hago afuera, aparecen estos grupos de alabanza, les llaman ellos, que cantan y tocan música que no tiene absolutamente ninguna distinción de la música grosera del mundo. No hay distinción. Y sin embargo, se llaman ellos grupos de alabanza. ¿Alabanza de quién? ¿O alabanza a quién? Dios y sus atributos, su verdad revelada en la Escritura jamás es exaltada en estos grupos de alabanza, sino que expresan otras cosas. Bueno, para terminar, la plenitud o llenura del Espíritu produce en primer lugar un canto de redención, un canto de salvación. Ese canto es una expresión del pueblo de Dios para el pueblo de Dios, dentro del contexto de los redimidos. Este canto es un canto que procede del corazón de aquella persona que ha sido redimida. Por tanto, tiene características que corresponden a la persona y la obra de Dios. En los versículos que siguen, el 20 y el 21, Pablo nos va a hablar de esta actitud de gratitud que se distingue en la vida de uno que ha sido lleno del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra actitud en el versículo 21 es la actitud de sumisión. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Una persona que ha sido llena o es llena del Espíritu Santo es una persona en donde hay canto, donde hay alegría, hay alabanza, hay gratitud y hay un espíritu de humildad con el cual tal persona se somete a otros. Qué importante es entonces vivir nuestra vida cristiana siendo controlados por el Espíritu, que equivale a ser controlados y guiados por la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana para terminar. Padre Celestial, quisiéramos venir delante de tu presencia agradecidos por tu palabra, por lo que nos has hablado, lo que nos has enseñado. Te pido, Padre, que nos des una conciencia de lo que significa ser llenos de tu Espíritu.
Te pido, Señor, que si hay en medio nuestro algún hermano que está pasando por amargura, un problema difícil en su corazón y en su mente, Señor, que tú le hables hoy, que le concedas arrepentimiento y que regreses a su mente, a su corazón, un cántico de alabanza a ti. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas a vivir de acuerdo a tu voluntad, llenos de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por todo. Ayúdanos, Señor, a vivir humildemente el uno para con el otro. Y ayúdanos, Señor, a reflejar por medio de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que realmente estamos viviendo en obediencia a ti. Bendícenos, Padre. Despídenos con tu bendición en esta mañana. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.